Yo soy Tevin, ilustrador y autor de cómics. Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a La Silla. Esta vez vamos a entrevistar a Héctor, ya en una novela gráfica que nos faltaba adentrarnos a él y descubrir detrás de por qué esta novela gráfica. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Tevin, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias, gracias. Aquí estamos una vez más platicando de otro libro más, de una novela gráfica más. Y esta vez le toca, como bien dices, a Luz Eterna. Vamos a tratar de que aquí salga toda la carnita posible. Así es. Y era ya de las últimas, las últimas que nos hacía falta. Creo que dejamos una de tus novelas favoritas al final. Está bastante bien porque, pues ya teniendo todo el contexto de tu obra, creo que en esta particular nos ha gustado bastante y creo que la gente que ya lo ha leído tiene muchísimo interés en conocer cómo fue creado, y también la gente que apenas lo va a leer va a estar bastante interesado después de leer esta entrevista, que tus respuestas van a ser, yo creo que bastante interesantes. Y pues vamos a dar inicio por el principio. Para la audiencia que no conoce y que no ha leído algo tuyo, cuéntanos sobre todo de qué va Luz Eterna. Ok, bueno, pues Luz Eterna es una historia de ciencia ficción, cyberpunk. Coexiste en el mismo universo que mis novelas gráficas hermanos, Coda, la bailarina, el hipopótamo y el muro, y Cuervo Eléctrico. Es una historia que habla principalmente acerca del amor, acerca del desamor, de los conflictos que hay en una pareja. Es la historia de Arturo, quien es él es muy hábil manejando, desde muy jovencito demostró tener habilidades muy buenas manejando, robaba autos, y por estas habilidades es reclutado por la banda que opera en la Ciudad de México, una banda de traficantes que en mi universo cyberpunk son conocidos como los Heartbreakers. Ellos pues tienen la peculiaridad de que están totalmente enajenados con la figura de Elvis. Entonces pues tratan de vestirse pues como se vestía Elvis en sus momentos de gloria, con esos trajes y con lucecitas y enchamarrados y patillotas. Y incluso a muchos de ellos se la pasan ahí haciendo ahí juegos de palabras que tienen que ver con canciones de Elvis Presley. Y bueno, pues ellos pues son traficantes, controlan una red pues una red de distribución de una droga que se llama Shock Up. Son los principales distribuidores en la Ciudad de México. Y bueno, pues ese es como un poco el contexto, pero la historia se centra en él y Mariana. Ellos son parejas, se conocieron ahí por diversas circunstancias que se explican en la novela, y bueno, viene una etapa de enamoramiento muy intensa, muy fuerte. La empiezan a pasar muy bien, se llevan muy bien, y la relación avanza muy rápido, empieza como a evolucionar mucho, pero también llega un punto en el que se empieza a descomponer, las cosas se empiezan a ir nada bien. Y bueno, la novela se centra en una misión en la cual mandan a Arturo al puerto de Tuxpan a recoger algo muy importante. Tiene que ir a traer algo al puerto de Tuxpan, algo que llega por mar, y que bueno, pues le hacen este encargo, ¿no? Tienes que ir a traer esto. Y pues él decide aprovechar este viaje en carretera y llevarse a Mariana para, pues, él tiene la idea de que, bueno, pues en el camino aprovechar este viaje, que aunque es un viaje de trabajo, pudieran aprovecharlo para tratar de sacar adelante su relación, de tratar de resolver los temas que ahí traen pendientes, y pues volver a estar bien, porque pues están muy enamorados ellos dos, y nada más esta situación pues no les permite estar bien, ¿no? Sin embargo, pues la carretera, el camino, les tiene preparada una sorpresa al llegar a su destino. Y pues bueno, de eso va. Es una historia cyberpunk ambientada entre la Ciudad de México y el puerto de Tuxpan. Es una historia de carretera. Ah, pues está increíble, ¿no? Como esas películas de road movie que me gustó precisamente, ¿no? Todo va sucediendo en este trayecto. Y fíjate que justamente como nos platicabas, esta novela pues trata el amor, desamor,
pero sobre todo se monta en una relación tóxica, ¿no? De esta pareja y el viaje como solución a sus problemas, ¿no? Entonces, mientras vamos leyendo esto, nos vamos sumergiendo más en este problema que tienen ellos y me encantaría saber si esto fue generado o sostenido o alimentado por alguna vivencia personal que haya detonado para la creación de esta novela, o si no fue así, ¿de dónde nació? Bueno, no necesariamente se basa en una vivencia. Esta novela la publiqué en 2016 y fue durante ese año en el cual la estuve como trabajando. Hasta ese entonces no había tenido una relación tóxica, al menos no a ese nivel. Y pues no, realmente la historia está alimentada de pues ciertas ideas. Sí hay algunas vivencias ahí, cosas que la gente me platica, cosas que me toca experimentar, escuchar. A mí me gusta, a mí no me gusta contar historias que hablen acerca de mí, en realidad, ¿no? Evidentemente sí coloco mis ideas en mis historias o mis puntos de vista o algunas opiniones, pero las historias que creo no tratan de mí exactamente, ¿no? O sea, eh, solamente pues retomo cosas que encuentro interesantes y pues bueno, a mí me parecía, en ese momento, te digo, o sea, yo había tenido ahí a lo mejor algunas relaciones fallidas, algunos problemas aquí y allá, pero hasta ese punto no había tenido así una relación así tóxica, enferma, como la que están atravesando ellos. Ya después es otra historia, ¿no? Pero en ese momento realmente no. Y pues bueno, más bien, pues sí quería construir algo que hablara de esto, ¿no? Todas mis historias, sobre todo las de ciencia ficción, aunque están ocurriendo cosas en el background, están ocurriendo como historias grandes, importantes, al final las historias son historias muy íntimas, ¿no? De situaciones que están pasando personajes, de cómo se sienten ellos, en el caso de los hermanos, con el hermano, en Coda, pues esta relación de que, ay, es que esta chica me gusta, y que no, y en el fondo se está cayendo el pinche mundo, ¿no? Pero al final todos ellos están centrados en la vivencia que están atravesando a nivel personal, ¿no? Adquiere como un carácter muy importante y eso me parecía como interesante de contar, el cómo pues las cosas se pueden descomponer demasiado. A mí algo que yo había visto una película que es como del 2010, 2011, que se llama Drive. Es una película bien chida que justo trata de un güey que es muy talentoso manejando, pero que además esta película tiene, aunque aparentemente está ubicada como en esa época, tiene un look como que muy ochentero, desde cómo se viste este güey, la música. Y bueno, a mí me encanta esa película. Sin embargo, en esa película en particular, casi no abordan o no alcanzas a comprender qué es lo que pasa por la cabeza de este güey. O sea, el personaje que es Ryan Gosling, ¿no? Creo. Uh-huh. Él actúa y hace cosas, pero es un personaje muy misterioso porque no alcanzas a descifrarlo por completo y más bien vas viendo cómo sobrelleva un chingo de cosas. Y bueno, pues aquí a mí me gustó mucho esa idea del güey que es un experto manejando, ¿no? Y que es reclutado y que es, bueno, en el caso de Drive, pues es freelance, ¿no? Es un agente libre que quien quiera a un chofer chingón lo contratan y para hacer sobre todo cometer crímenes, ¿no? Entonces esa idea me gustó mucho y por eso pues me gustó la idea de llevar esto a la idea de un viaje. Yo tenía poco realmente que había conocido Tuxpan, ¿no? Y que vi que estaba muy cerca de la Ciudad de México y que pues es un puerto de carga, ¿no? Y que está hay cosas muy abandonadas en ese sentido. Y en la historia que empecé a plantear en Hermanos, hablamos de una guerra que hubo un bombazo nuclear en Estados Unidos, en San Diego. Habla de una invasión china a México y que hubo una pequeña guerra ahí. Entonces, bueno, el puerto de Veracruz es muy importante. Y yo digo, bueno, pues el puerto de Veracruz está controlado por los chinos, pero el puerto de Tuxpan está medio descuidado. Entonces, por ahí es por donde meten. Esa fue mi idea de meter por ahí el artefacto que están buscando todos
y tratar de irse por esa ruta que está más tranquila, que aparentemente nadie conoce, para concretar esta idea, ¿no? Pero básicamente, pues, como que tomo ideas que voy conociendo y voy armando, ensamblando historias con ideas como muy generales, ¿no? Pero no están específicamente basados en, yo viví esto o yo atravesé esto, así. No, ninguna de mis historias es así y no, se me hace como chafita a mí que, o sea, o los que se están dibujando solamente a ellos o los que están contando solo historias de ellos. No, a mí no me gusta, me parece aburrido y no son tan interesantes sus historias, y menos la mía, ¿no? Entonces, a mí me parece más enriquecedor construir personajes nuevos en base a sí pequeñas cosas, algunas ideas, algunas opiniones, y ponerlas ahí sobre la mesa. Sí, está muy bueno, ¿eh? Digo, lo preguntábamos porque yo creo que es una cuestión de que cualquier lector diga, qué tanto es ficción, qué tanto es realidad, y es interesante, ¿no? Alimentarnos de todo lo que vivimos, lo que vemos con otras personas, y tú propiamente, pues dando una interpretación, y se nos hace bastante interesante. Antes de meternos de lleno en el contenido del libro, ¿no? En cuanto a su historia, título y demás, veo otra característica que ya es parte de ti, ¿no? Y de tus novelas, y que pues ya nos has contado dentro de este universo de ciencia ficción, donde a veces acontecen en un mismo universo. Y vemos pues cameos de personajes de otras novelas en situaciones que pudieran o no entrelazarse con la historia. Por ejemplo, la de tu novela gráfica Hermanos, ahí aparece Salazar huyendo, ¿no? Y eso creo que uno de los momentos más emocionantes, ¿no? Al ver de que, no manches, esto está pasando justamente en la otra novela y los personajes están en otra situación aquí afuera, y eso, al descubrirlo, te emociona muchísimo. Entonces, la pregunta es si estos tipos de situaciones y momentos que estás haciendo de entrelazar las historias va a llevar a que en una futura novela gráfica se alimente de todas estas pues ramas, ¿no? De la historia, ¿no? Justo como la película de Amores Perros, ¿no? Un hecho muy importante, entrelaza muchas historias, y pues saber si lo vas a hacer realidad o va a quedar siempre como un toque espontáneo dentro de las novelas gráficas que unen a todas. Pues la idea de todo esto es que no va a haber una novela gráfica que resuelva qué es lo que pasa con todo, ¿no? Sino que más bien cada una de las novelas gráficas, sobre todo las de Cyberpunk, porque así lo decidí, cada una de las novelas Cyberpunk va a aportar algo, va a contribuir algo pues a una gran historia que está ocurriendo de fondo, ¿no? Sin embargo, esa gran historia de fondo no la voy a contar yo, sino va a ser contada en pedacitos a través de todas estas historias, ¿no? Y no hay una verdad absoluta, ni va en un orden en específico, sino que es como si le hicieran entrevistas a un montón de gente que vio ahí, y cada quien te platica lo que ellos creen que pasó, ¿no? Entonces puede haber incluso ideas contradictorias, pero bueno, al final, si tú estás leyendo, la gente que ha estado siguiéndome desde hace 10 años, que comencé con las historias de Cyberpunk, que empezaron en Nostromo, son historias cortitas, autoconclusivas, pero están enlazadas, o sea, no continúan las historias, pero están contribuyendo a contar algo, ¿no? Y en todas mis novelas se mencionan cosas como el rollo de que esté Dirty Love en la red, en la Nebro, haciendo de las suyas. Está por otro lado el componente H3, que ¿para qué es eso? ¿Para qué que fue tan importante en Hermanos? Aquí hay un vistazo para ellos, para ver un poquito más de esta cosa, pero todavía no se sabe qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, la razón de querer contar las cosas así es porque en un inicio yo tengo pensada ahí como una historia que me gustaría contar, que está ambientada en este mundo, pero pues es una historia muy larga, ¿no? Y está bien complicado, cada vez es menos complicado, pero por la situación
la forma en cómo se publica en México, el rollo de la distribución, el rollo de que no hay pues una industria que permite estar eficientemente publicando. Bueno, pues yo fui encontrando bueno, no puedo contar esta gran historia así de jalón, ¿no? Van a ser 500 ejemplares, ¿no? Y la vamos a ir a contar desde el tomo 1 hasta el tomo 500, pues no, de manera quincenal, ¿no? O semanal o mensual. Como no hay una industria que te permita hacer eso, ahorita las cosas han ido cambiando, ¿no? Sobre todo con los webcomics, con estas plataformas de webcomic, pues bueno, está cambiando eso y empieza a vislumbrarse que es posible hacer eso, ¿no? Sin embargo, hace 10 años, en 2011, que fue cuando inicié con las historias Cyberpunk, pues la idea era que, bueno, pues hago una historia cortita y se acabó, porque no sé si vaya a poder hacer la que sigue, ¿no? Y hago otra historia corta y bueno, si lees los tres Nostromos, pues te encuentras con que se empezó a contar una historia ahí, ¿no? Cuando nos vamos a Hermanos, pues se amplía un poco el universo y se aborda un poco más lo que está ocurriendo, y así va a ir pasando con cada historia Cyberpunk que construya. Va a contribuir a esta gran historia, pero no va a haber una historia que digas, bueno, pues ahora sí, ahí les va, ¿no? Los 500 ejemplares que quería hacer, vamos a empezar a hacerlos. No, realmente todo va a estar construido a partir de todas estas historias autoconclusivas, independientes entre ellas, pero que contribuyen a contar algo más, ¿no? Y lo interesante es que ahí va a haber contradicciones en unas y otras, porque al final algo que tienen en común todas estas historias es que están contadas desde un punto de vista personal, a través de la mirada de un personaje. Eso es lo que quiero decir, ¿no? De manera, en primera persona. Entonces, esta primera persona pues está sesgada de acuerdo a lo que creen, a lo que ven y a lo que han vivido y hasta donde pueden ver. Entonces, eso es muy interesante porque no todos lo van a ver de la misma forma. Pero bueno, por ahí va. Está muy interesante porque tú teniendo el control de lo que quieres que digan los personajes, puedes revelar ciertas cosas y otras no. Entonces, me lo imagino al final como un gran libro, ¿sabes? Como de esas películas que a veces van contando como por capítulos toda la trama, y al momento de unirlos todos, pues es un gran librote, ¿sabes? Entonces, se ve bastante interesante porque sí está entrelazado, ahí van las historias así, ¿no? Metiéndose, saliéndose, y creo que sí me imagino un libro tototote con todo junto y leerlo así de corrido, agregarle algunas paginitas más, y sí estaría muy chingón, la verdad. Oye, y antes de meternos también a la trama, algo que te atrae muchísimo es el título, ¿no? Los títulos en tus novelas siempre me han gustado mucho, y en particular se me hace un gran título, ¿no? Que lo entiendes justamente hasta después de terminar la novela, y me encantaría saber, pues, por qué elegiste y llegaste a ese título, porque está muy bien pensado, porque al momento de leerlo no hay ningún spoiler ni nada, pero conforme vas leyéndolo y al terminarlo entiendes la complejidad de las palabras, ¿no? De luz eterna y todo eso, se me hace muy bueno. Entonces, platícanos un poquito de cómo lograste ese título y cómo lo pensaste. Sí, bueno, pues es un título que me costó mucho trabajo llegar a él, no fue fácil. A lo largo de la construcción de la historia pasé por varios nombres, les pongo como nombres claves a las historias mientras voy desarrollando. El primer nombre que tenía era Heartbreaker, que era pues en relación a la banda a la cual pertenecen, los Heartbreakers, y sobre todo porque a mí me hacía mucho sentido con la canción de Led Zeppelin, ¿no? Heartbreaker. Entonces decía, a huevo, Heartbreaker, y mucho tiempo así fue Heartbreaker, Heartbreaker. Sin embargo, a mí no me gustaba que estuviera en inglés, ¿no? Eso, digo, si es algo que me gusta que así se llame la banda dentro de esta historia, a pesar de que están ubicados en la Ciudad de México, pero no me gustaba para título del libro, ¿no? Le seguí buscando. Al final, en gran parte de esta novela, lo que está haciendo el personaje es transportar cosas
como una mula, ¿no? Las mulas que llevan, así les llaman a los que nada más acarrean, por ejemplo, droga o armas de manera ilegal. Entonces, mucho tiempo también se llamó la mula, ¿no? Se llamó la mula. En algún momento se llamó la mula y el rey por aquel rollo de Elvis Presley. Y fui cambiándolo, pero a mí ninguno de esos nombres me gustaba, pero nada, ¿no? No conectaba conmigo. La historia ya la tenía, ya iba más de la mitad de la historia dibujada. No, de hecho, a lo mejor ya iba casi para terminar. Y recuerdo que un día en la noche iba manejando en la autopista y venía escuchando música y venía escuchando a los Smiths. Y hay una canción que se llama, que es la más famosa de ellos, creo, tal vez, que se llama There is a light that never goes out. Hay una luz que nunca se apaga, ¿no? Y entonces, pues empieza la rolita y le empieza a cantar, ¿no? Pues venía solo manejando, huevo, ¿no? Vengo cante. Y poniendo atención a la letra, porque digo, ya sabía, la letra la conozco desde hace mucho, hay una parte donde la canción dice que él quiere salir, ¿no? Y así fue que, cabrón, o sea, pues mi personaje, bueno, hay un lugar en el que el personaje queda al final de la historia y quiere salir, ¿no? Y de hecho termina con eso, con quiero salir, déjenme salir. Pero eso no es todo. Además, al escuchar con más atención la letra, empecé a encontrar muchos más paralelismos con respecto a la novela gráfica. En el primer párrafo, la letra dice: quiero salir esta noche, quiero ir a donde está la música, a donde está la gente, donde están jóvenes y están vivos. La letra habla de pasear en el auto y nunca volver a casa, porque ni Arturo ni Mariana sienten que pertenecen al lugar en el que se encuentran. Y además plantea la posibilidad de un accidente en auto, ¿no? La letra dice algo como: no me importa que haya un accidente, si un autobús choca con nosotros, para mí esa forma de morir y morir a tu lado es la mejor manera de morir, porque todo el placer y todo el privilegio de esa muerte es mío, ¿no? Y eso es algo bien cabrón que tiene que ver con todo lo que había ido construyendo. Al final, la canción cierra con una frase que repite una y otra vez, que es: hay una luz que nunca se apaga, hay una luz que nunca se apaga. O sea, a mí me encantó porque al final, aunque la letra de la canción va más en un tono de quiero salir al mundo, quiero conocer, quiero estar, quiero disfrutar, respirar, ver y todo esto, a mí me parecía que en ese contexto del final de la obra le daba un tono súper chingón, ¿no? Y consideré que se podía llamar en ese momento hay una luz que nunca se apaga, ¿no? Que es el nombre de la canción. Pero me pareció un nombre muy largo, ¿no? Y aunque podía conectar sobre todo con toda la banda que le gustan los Smiths, con toda esa banda que le encanta la música de los Smiths y todo esto, pues dije, no me gusta el nombre tan largo. Y al final terminé centrándolo en Luz Eterna, que es la luz que nunca se apaga, ¿no? Entonces lo llevé ahí. Y una vez que hice eso, empecé a replantear muchas cosas de la historia. O sea, ya estaba dibujado casi todo, y hice un replanteamiento en algunas de los textos. Empecé a modificar algunos textos porque Arturo, hay una escena del interrogatorio donde están preguntando y no, es que cuando te enamoras encuentras la luz y que la chingada, y todo el tiempo le está hablando hace una analogía del amor con encontrar la luz, ¿no? Con encontrar claridad en todo, con sentirse iluminado. Y entonces, pues, o sea, terminó de redondearse esta idea y dije, huevo, ese es el título y ese va a ser. Y así se dio. O sea, yo no sé si hubiera puesto otra cosa ese día que iba manejando, que hubiera pasado, pero... Y tampoco iba buscando el nombre, sino que más bien así se dio con esa conexión y me gustó mucho cómo quedó y el nombre me encanta, ¿no? Y terminó de redondear la obra tremendamente. Sí, está muy bueno, ¿eh? Curiosamente manejando surgió esta idea. Así es como salen los buenos títulos, ¿no? Que dices, es que esto es justo lo que buscaba, justo lo que quería que encajar, y te dio como que te dio la inspiración, y de ahí tú ya modificaste la palabra más cortita, mucho mejor, y ya quedó.
Está genial. Así es. Y es que no es de que saquemos luego el título, sino se va creando conforme la obra va desarrollándose, ¿no? Sí, y fíjate que ya adentrándonos en el libro, algo que a mí en particular me gustó mucho es la manera en cómo está narrada esta novela gráfica, ¿no? Como si fuera una voz en off, ¿no? Resulta, pues, novedosa y está bien estructurada, ¿no? Pues a través de un interrogatorio, la historia va y viene en el tiempo, va fluyendo, y yo no pude dejar de pensar en esta voz del protagonista narrando, pero con una voz gruesa, ¿no? Muy estilo como la película de Sin City, ¿no? Del personaje principal que tiene la voz ronca, gruesa, y le da un cierto carácter. Entonces tú, sin decirlo, lo provocas al momento de estar nosotros leyendo los textos en voz en off, y aparte lo haces de una manera muy, muy interesante en la estructura de este guión, y las cosas que dicen con tan pocas palabras me resulta bastante atractivo. Entonces me encantaría saber cómo fue el proceso creativo a la hora de decidir esta manera narrativa y de esta fortaleza y el carácter que le da el protagonista a este diálogo, ¿no? Ok, pues el proceso de Luz Eterna fue muy diferente a lo que había hecho hasta ese momento. Luz Eterna es mi tercer novela gráfica, y bueno, cuando hice la primera, que fue Hermanos, pues ya conté en la silla de Hermanos, hay todas las peripecias que pasé para desarrollar esa historia, cómo cambié unas cosas al final, cambié el formato, cambié muchas cosas, pero finalmente le fue muy bien a Hermanos, ya como salió publicada, ¿no? Una novela gráfica, 64 páginas, blanco y negro, y en ese formato, ¿no? Al siguiente año, cuando empiezo a trabajar en una nueva novela gráfica, que fue Coda, dije, voy a seguir el mismo tamaño de páginas, el mismo formato, y otra historia cyberpunk y de otro tema, ¿no? Y ya en la silla de Coda ya platiqué, pues las cosas que al final ya, ahorita, años después, ya alcanzo a ver que no me gustaron tanto, pero que busqué cómo hacerlo encajar a fuerzas en ese esquema, ¿no? Entonces, digamos que primero con Hermanos aprendí a hacer esto, a contar sobre todo novelas gráficas, ¿no? Contar historias más largas. Con Coda traté de meter todo lo que quería contar en ese espacio, en 64 páginas, entonces como que lo saturé mucho. Y en Luz Eterna, después de haber atravesado la experiencia con Coda, dije, es que tengo que hacer las cosas un poco, planearlo mucho más. Yo hago una planeación de todo mi trabajo a la hora de desarrollar un cómic, y con Luz Eterna mejoré ese proceso todavía más. O sea, ¿qué fue lo que hice? A diferencia de las novelas gráficas que había hecho anteriormente, iba escribiendo y dibujando a la par, ¿no? Como que, o al menos tenía ahí como que algunas ideas y ya las desarrollaba. Con Luz Eterna en particular, lo que hice fue, primero que nada, escribir el guión, ¿no? Bueno, no exactamente el guión, pero primero hice como todo mi layout y luego puse todo el guión, sobre todo para que no me pasara algo que me pasó en Coda, que de repente quedaron páginas súper cargadas de texto, y pues hice este proceso del guión completito, un guión técnico, así de una descripción perfecta, a pesar de que yo ya tenía los layouts de cómo se iba a ver, y que no iba a haber otro dibujante, sino más bien era yo el mismo dibujante ahí o sea, no tenía que explicarle a nadie más cómo hacerlo porque era yo mismo. Entonces, bueno, hice todo este proceso y ya lo coloqué. Entonces, sí fue muy diferente en ese sentido en cuanto a la forma de hacerlo. En cuanto a lo que está en primera persona y la voz en off, eso sí lo he hecho en todas las novelas gráficas, ¿no? En Hermanos, en Coda, en Nostromo, en los cuentos cortitos de Nostromo, en los cuentos cortos que he hecho en las novelas, por ejemplo, los que aparecen en Forjador, que fue lo que hice antes. Me gusta mucho contar las cosas en primera persona, porque
no sé si sea más fácil o no, pero a mí me parece que es una manera muy chida de presentarle al lector la situación que está ocurriendo en la historia, ¿no? Y evidentemente esta situación, como la estás viendo, está sesgada a través de la visión de ese personaje, ¿no? Entonces, digamos que vas conociendo hasta donde el personaje alcanza a ver y vas conociendo su forma de pensar con respecto a las situaciones que se le van presentando, ¿no? Ujú. Y algo que está interesante es que eso también te permite, como en la vida real, ¿no? Que tú puedes ir a hacer una cosa o estás en una junta o vas de aquí para allá y en tu cabeza están ocurriendo otras cosas, ¿no? Estás pensando en diferentes cosas y, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta cuestión de que, por ejemplo, estás en una junta, ¿no? Y están hablando de algo y tú estás pensando, es que esto es una pendejada, ¿no? Ah, este güey no sabe, o no, yo mejor haría esto, o que este güey diga lo que quiera, yo lo voy a hacer de esta otra forma. Pero eso está ocurriendo en tu cabeza y a mí se me hace bien chingón cuando alguien de afuera, en este caso el lector, puede ver lo que está diciendo el güey que está exponiendo algo y lo que está pensando ese güey, ¿no? Está bien pendejo, ¿no? Y entonces muchas veces esas ideas se van contraponiendo, ¿no? Uno dice una cosa y el otro está diciendo otra cosa o está divagando, ¿no? Ay, no, es que el amor, es que la chingada, ¿no? Y eso se me hace bien interesante porque te permite, pues, pues empezar como a definir, a mostrarle más al lector cómo funciona tu personaje, ¿no? Cómo es realmente la personalidad del que está ahí interactuando, ¿no? Entonces, bueno, por eso me gusta mucho y por eso todas mis novelas gráficas están contadas en primera persona y esta cuestión de la voz en off es muy importante porque te muestra y te dice mucho del personaje principal, el protagonista casi siempre, ¿no? Y pues así las cosas. Sí, ya hasta me respondiste otra pregunta que tenía por ahí, ¿no? De cómo construías tus personajes y es totalmente muy, muy certero esto, ¿no? Pero, por ejemplo, eso sucede con los personajes principales y en los secundarios, ¿la manera de construirlos es otra manera o es la misma? Sí, bueno, o sea, el personaje principal no está construido así nada más con esto que te acabo de contar. O sea, eso me ayuda como a afinar su pensamiento, ¿no? Así como a dar una pulidita a su pensamiento, pero a mí me gusta pues ir recreando como en la entrevista que tuvimos con Logan hace un par de semanas, hablábamos de Simpatía por el Débil, donde él decía que a veces hace fichas de los personajes, ¿no? A mí me gusta un poco como ir teniendo también fichas de los personajes pues este personaje se llama tal, se dedica a esto, y lo que él ha atravesado es esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y entonces, si tú nunca pierdes de vista qué es lo que ese personaje ha vivido, o cómo es, o por qué es así, pues te permite como irlo conduciendo dentro de tu historia. Y lo mismo pasa con los personajes secundarios. Evidentemente, esos llevan una chamba no tan clavada, pero sí es importante también para que puedan ir, para que no suenen igual todos, ¿no? En el caso aquí de los policías que lo están interrogando, bueno, son como policías federales, ahí extraño, es un poco extraño esto, porque esto ocurre en un futuro cercano, pero incluso entre ellos hay diferentes personalidades, ¿no? Y ahí apliqué la clásica del policía bueno, policía malo, ¿no? Mientras uno le está diciendo, no, mijo, es que debes cuidarte, está bien peligroso, el otro ya se lo quiere madrear, ¿no? A ver, pendejo, contesta lo que se te está preguntando. Y entonces eso me parece que finalmente le da un chorro de carnita a cualquier historia, ¿no? Y entre más clavado seas con los personajes secundarios, más tu historia va a quedar mejor, porque que no sea así como que, bueno, policía 1, policía 2, policía 3, árbol 4, ¿no? O sea, sino que cada uno tenga una personalidad y a mí, eso me permite a mí disfrutar mucho, por ejemplo, las series de tele, ¿no? Cuando cada personaje tiene ahí su forma de ser y hay unos que odias y unos que amas y otros que te cagan, ¿no? Y todo eso, pues, sobre todo cuando están bien construidos los personajes, ¿no? Y bueno, pues, hay más o menos. Sí, porque fíjate que pues tú tienes ya un estilo muy definido, ¿no? A veces es muy complicado llegar a que un autor encuentre
pues su propio estilo, y tú pues ya lo tienes al momento de leer tus obras, es inconfundible, ¿no? Ya, aunque no veas la firma de quién es, ya se detecta de quién viene, quién lo hizo, quién lo dibujó, quién lo escribió también, ¿no? O sea, ya es un sello muy característico tuyo. Y este estilo yo creo que se nutre de ciertos temas que tú nos has presentado en diversas maneras en cada una de tus historias que has publicado. O sea, tu estilo es oscuro, pesimista, contundente, en algunos casos hasta depresivo. Sin embargo, estas rendijas por las que dejas que se cuele cierta esperanza y el sol en tus escenarios oscuros, no existe en luz eterna, haciendo una pues paradoja inmensa con el título, ¿no? De Luz Eterna, ¿no? Nos ha gustado mucho el resultado y finalmente, ¿por qué ensañarse tanto con estos personajes? Ok, bueno, pues principalmente pues son personajes que la verdad no podían salir las cosas bien para ellos, ¿no? O sea, no, y no es que me quiera ensañar yo con ellos, sino que a mí, por ejemplo, me parecía muy interesante mostrar, tanto en Hermanos como en Coda, te había mostrado a otros personajes, y en esas historias, los malos, entre comillas, son los Heartbreakers, ¿no? Y en esta, pues quise retomar eso, contar la historia del otro lado, y que conocieras que, bueno, pues no todo es buenos y malos, o todo es blanco y es oscuro. Aquí pues puedes llegarte a encariñar con algunas situaciones o algunas cosas por las que atraviesan. Y, y bueno, pues yo quería contar esta historia de esta pareja, de lo que sufre esta pareja, y este final que eh, pues finalmente los lleva a la locura, ¿no? Es lo que pasa al final, ¿no? Una absoluta locura, y termina en una escena muy macabra. Pues no es que quisiera ensañarme, más bien ese era el destino que tenían que tener ellos, ¿no? No hay ninguna mala vibra de mi parte o mala intención, solamente contar las historias, y al final me pareció interesante el concepto, y desarrollado de esta forma creo que se vuelve valioso. Y bueno, justamente hablando de estos temas que traen adentro los personajes, eh, eh, en este en particular, Mariana, híjole, resulta un personaje muy odioso, ¿no? Impertinente. Mientras más la lees, más te fastidia, eh, más te cae mal, ¿sabes? Pero sin embargo, pues todo esto lo conocemos a través de la perspectiva de Arturo, su pareja. La pregunta, pues sería, si ella hubiera tenido la oportunidad de contarnos su versión, ¿tendría razón en odiarlo tanto? Pues eh, yo no, yo, o sea, esto de que ella lo odie o no, hay que recordar que mucho de lo que pasa no solamente es la visión de Arturo, de cómo él interpreta las cosas, pero también hay cosas, hay momentos donde son cosas que él se imagina que ella dice, ¿no? O cosas que él se imagina que ella cree. Entonces, y en realidad, como todo está contado desde la perspectiva de él, realmente no conocemos tanto de ella, o sea, y realmente no sabemos si sí lo odiaba o no, porque eso solamente él eh, es lo que él llega a ver, o sea, no, ahí sí no quisiera arruinarles la historia a la gente que no lo ha leído, pero a pesar de que están juntos todo el tiempo en la novela, pues hay un momento donde en realidad ella no está, y él está poniendo palabras ahí en lo que él cree que ella siente, ¿no? En lo que ella dice. Y entonces eso, pues más bien habla de la poca salud mental de él, ¿no? Eh, si tenían razón o no ella en odiarlo, de entrada no sabemos si lo odiaba o no. Realmente esa es una opinión que él tiene de ella, y no sabemos si realmente ella es así de odiosa y así cómo se presenta en la historia, porque estamos viendo, como bien dijiste, una opinión
sesgada de parte de la víctima. Es como cuando las parejas que truenan y que terminan bien peleadas, uno está seguro que la otra parte está bien pinche mal y el otro lo contrario, ¿no? ¿Quién tiene razón o quién no? Pues es que cada quien ahí tiene sus cosas, ¿no? Y es difícil desde afuera saberlo, ¿no? Y en esta novela en particular es difícil porque solamente conoces la visión de él. Se me hace muy interesante porque justamente no solamente el protagonista está teniendo control sobre lo que va a leer el lector, sino también el autor, ¿no? Entonces, porque también las palabras que ella dice son muy contundentes y ahí es donde uno mismo juzga al personaje, ¿sabes? Entonces, es también una muy mala maña de la autora decir, ah, canijo, me estás mandando por otro lado, ¿no? Y sí, pues terminas odiando a ciertos personajes o no, pero pues también ahí va de la mano con lo que te quiere contar pues el autor, ¿sabes? Entonces, pues se me hace bastante interesante, sobre todo leer esta novela a la gente que lo lee o ya la leyó, que lo vea desde esta perspectiva o otra perspectiva que quizás no sabía que existían, después de decir, ah, caray, me llevaste por otro camino que no sabía. Y eso se me hace bastante, pues, interesante, ¿no? Y bueno, continuando con las preguntas, en varias ocasiones has comentado que por algún tiempo Luz Eterna fue tu hijo preferido, por mucho tiempo, ¿no? Yo recuerdo, llegaban a los stands y decían, oye, pero a ver, dinos, ¿cuál es tu favorita? ¿No? No, pues Luz Eterna, ¿no? Y así, y de repente hace poquito, hace algunas semanas, ya comentaste que ya fue sustituido tu hijo por otro hijo, ¿no? Entonces estaría interesante que nos respondieras dos cosas. Una, ¿por qué se volvió tu favorito? Y ahorita, ¿por qué dejó de serlo y llegó un nuevo favorito? Ok, bueno, bueno, de entrada siento raro cuando les dicen hijos a la obra, a cada autor, pero entiendo el punto. A mí en particular, sí, mucho tiempo fue mi obra favorita, justamente por la forma en cómo fue construida, ¿no? Por hasta ese momento era el trabajo más profesional que había hecho en mi vida en la creación de la historia, ¿no? De lo que te decía, que escribía el guión, hacía detalle, tenerlo, dibujarlo, una planeación obsesiva en ese sentido que llevó, y pues eso a mí me gustó mucho el resultado. Por eso fue mi obra favorita. Después de Luz Eterna, hice Cuervo Eléctrico, el cual es un proceso muy diferente. Ya platicaremos en su momento de eso, pero tiene que ver con que fue hecha en 24 horas esa novela. Entonces, bueno, tiene un valor muy importante, pero no tenía eso que tenía Luz Eterna, ¿no? Que esa obsesión con desarrollar una historia de esta forma, ¿no? Y después de Cuervo Eléctrico después ya vino, me parece que vino Sofía, y luego Gila, La Bruja, bla, 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 ¿no? Y bueno, pues con el tiempo, pues ahorita no sé cuál podría ser mi obra favorita de todas. Me gusta mucho cómo está Julia, me gusta Sofía y me gusta La Bruja, ¿no? Y lo que tienen esas tres en particular es que de alguna forma heredaron eso que desarrollé de cómo contar una historia en Luz Eterna, allá lo perfeccioné y lo llevé al límite, ¿no? Incluso con La Bruja, que es una historia de Inktober que tuve que hacer en 30 días, y bueno, con todo el proceso que eso lleva, pues esa sí está construida también así como Luz Eterna, ¿no? Sí es una historia desarrollada así. Y bueno, Sofía y Julia, les tengo pues un cariño especial y les doy un valor, más que cariño, les doy un valor muy especial por todo lo que hubo detrás para llegar a eso, porque tanto en las historias de terror como en las de cyberpunk, pues
sí hay mucho trabajo y hay investigación y hay ciertas cosas que desarrollas para poder construir estas historias, pero la parte en Sueños Rotos, Sofía, y Sueños Rotos, Julia, y en la que viene, Sueños Rotos, Emi, lo que tienen en común es que además de esa misma chamba, tuve que desarrollar también un proceso de investigación, de documentación, un proceso que yo no había llevado hasta entonces y que fue muy fuerte ese proceso y que bueno, pues por eso no es que sean mis favoritas, sino que les doy un valor muy importante a eso. Yo como autor, ya los lectores dirán si le encuentran valor o no a eso, pero sí el valor que yo le doy es en cuanto a lo que el esfuerzo que requirió de mí, el aprendizaje que tuve al hacerlo y el resultado de la obra al final, ¿no? Así es, y se refleja mucho en el guión, bastante. O sea, cuando te vas centrando en cada una de las partes, por eso a mí me encantó, sobre todo Luz Eterna, esos diálogos que ya lo platicamos hace un momento, tan bien estructurados, con frases únicas que se pueden separar de la obra y ponerse como textos completos y firmado por Héctor, ¿no? H.G. Santander, quedan muy potentes. Entonces, es bastante disfrutable. Pero bueno, hay otro punto que también me encantaría que se quedara aquí en esta entrevista, en la silla, porque va dirigido también para la gente que ya la leyó, y me encantaría, sin meterte en problemas y sin que reveles a la audiencia el final del cual se desprende el título, ¿cómo se te ocurrió la tan macabra secuencia, ¿no? Y si algún día vamos a saber qué pasó con Arturo, ¿no? Ok, bueno, la idea central viene de algo que pasaba mucho empezó a pasar mucho en los cómics, sobre todo en los cómics gringos, que incluso hay un movimiento en torno a eso que se llama La chica en el refrigerador. Tiene que ver con que empezó a pasar en muchos cómics donde los personajes femeninos, así, la novia, la, la amiga, la no sé qué, eran asesinadas y metían los cuerpos en un refrigerador, pero aparte se volvió como una constante así, súper absurdo, porque además era como una forma en la cual los escritores así se quitaban el pedo de estar lidiando con la novia, ¿no? El primero que empezó a pasar eso fue con Kyle Rayner, el linterna verde, uno de los linterna verdes en ese momento nuevos, el de los 90s, el que reemplazó a Hal Jordan. Pues él estaba muy bien, tenía su pareja, y parte de que para que él pudiera aventarse a la aventura era como, pues le matamos a la novia y vámonos, ya no tiene ataduras y se va a hacer lo que tenga que hacer. En particular, Gail Simón es quien ha estado, creo que hasta tenía una columna que se llamaba así, La chica en el refrigerador, y hablaba de eso, ¿no? De que era una forma como que bien chafa de quitarse un problema, ¿no? Para, para los escritores, ¿no? Y bueno, pues aquí no no pasa eso en un refrigerador, pero finalmente la chica queda encerrada en algún lugar. Y a mí me gustó la idea de, pues vamos a encerrar a ese güey con la chica, ¿no? Pero eso no es lo importante es cómo llegan a ese punto, ¿no? Y a mí me gustó esta idea de que ni él se había dado cuenta, ¿no? El manejar esta historia como un pinche grado de locura donde la gente sigue pensando cosas, o sea, ya ni están las personas y siguen imaginando cosas, y eso está bien cabrón, ¿no? Porque pues realmente la mayor parte de la novela, ella ya no está con él, ¿no? Y él piensa que sí, y es por eso que él está imaginando cosas. Y a mí eso se me hacía interesante, ¿no? El cómo tú puedes tener una relación, digo, no terminar con un asesinato, con algo así, pero hay veces que la gente se queda con ideas y entre más pasa el tiempo, dices, eso estuvo bien mal, y se pasó de lanza, y eso no me gustó,
y son cosas que, güey, en su momento pues no eran así, ¿no? Pero me gustó mucho esta idea de que, de pues darle la vuelta a esta idea de la chica en el refrigerador, ¿no? En cuanto a Arturo, pues como lo menciona la canción de la que hablamos hace rato, la canción de los Smiths, pues él va a encontrar la muerte al lado de ella, ahí encerrados, ¿no? Y eso es algo que contrasta con lo que dice la canción, ¿no? Pues si es un placer y un privilegio, pues ahí lo tienes, ¿no? Y al final todo tiene que ver con esta frase que dice: quiero salir de aquí, déjenme salir. Sí, muy interesante, ¿eh? No, ni idea de que fuera por ahí la premisa, pero está bastante bueno. Y aún así, creo que llama bastante la atención el saber este detalle, ¿no? De la chica, la idea del personaje con respecto a su pareja, lo que imagina, lo que sueña, lo que refleja, lo que escribe, ¿no? Entonces, creo que los lectores van a quedar bastante contentos con esta respuesta, ¿no? Y me gustó a mí bastante saber esto, es lo que le da carnita a la novela gráfica. Oye, y pues ya han pasado 5 años de que se ha publicado esta obra, y pues no sé si a ti te gustaría, al momento de volverla a releer después de 5 años, ¿te gustaría cambiarle algo? ¿La dejaría estar como está? ¿Cómo ves tú este planteamiento a veces del autor después de tener a veces obras ya releídas después de muchísimos años, digan, híjole, mejor le hubiera cambiado el final, igual le hubiera agregado esto, le hubiera quitado esto? ¿Tú cómo te sientes con esta obra? Pues a mí me gusta mucho cómo está, me gusta mucho, mucho. Tal vez, a lo mejor me hubiera gustado, a lo mejor, exhibir un poco más las habilidades al volante de él. A lo mejor meterle un par de escenitas ahí donde de realmente lo puedas ver en acción, siendo un máster de la manejada, pero en realidad ni las necesita. O sea, justo por eso me gustaba tanto esta, y me gusta mucho, ¿eh? O sea, no es que haya sido pasada, más bien, eh, o sea, sí siento que el resto de mi obra sí ha subido ahí su nivel, y, y pues no, yo creo que está muy bien. Sé que también les gustó mucho la portada, igual y la portada para una segunda edición sí le haría una revisitada. Funciona muy bien esa portada, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Sí, hay que estar esperando, ¿no? Y al final siempre los autores terminan metiéndole tantito mano, ¿eh? No dudo que igual hasta nos complazcas con alguna y otra página extra que por ahí entre, o algún detalle interesante, además de la portada, de modificarlo un poquito, ¿no? Oye, pero fíjate que también esta obra termina justamente con un epílogo interesante, donde vemos en el encore a Sid. Ese es un punto de partida para otra novela. Sería bastante interesante, ¿no? Sí, justamente el encore te invité a que lo desarrollaras ahí conmigo. Algo que venía haciendo en las novelas Cyberpunk es que al final le daba un par de páginas a una pequeña historia que sirviera ahí como de un punto de transición entre distintas ideas. Eh, y pues bueno, aquí en Luz Eterna acababas de entrar con Nostromo, de integrarte a Nostromo, estabas a punto de hacerlo, no me acuerdo, pero pues aquí contamos la historia de Sid, el gato viudo. El gato viudo es por la canción de Tintán, y, y bueno, pues es un personaje que vive en la Nebro, es un personaje muy interesante. Tengo una novela que está menos de la mitad, o sea, yo creo que va a un 40%, 35% desarrollada. Está totalmente escrita, eso sí, ya está terminada la novela en ese sentido, pero el dibujo lo he ido dejando porque han ido saliendo otros proyectos, ¿no? Pero ya lo tengo formadito para ya terminarlo, y es la historia. El título ahorita se llama
El incidente Sid es el título que lo he manejado por más de 3 años, ese título, pero saldrá a la luz, espero que pronto, y vamos a ver cuál va a ser el título, ¿no? Pero la idea está centrada en ese personaje, que es un gato, ¿no? Y a mí me gustó bastante dibujarlo, ¿eh? Es un gato muy curioso, pues realmente muy divertido, y dije, ay, me encantaría leer esa novela gráfica que tenía ahí preparada Héctor acerca de este personaje que se me hace como muy carismático, y va a estar bastante interesante porque a veces sale un poquito de esa parte que tienes, ¿no? El bonito sonido parte del show y la magia de es la niña que está construyendo el robot gigante. Exacto. Está recolectando colchones y ropa vieja que vendan. Oye, creo que abarcamos bastante con todas estas preguntas, pero nunca podemos dejar de preguntarnos, ¿hay algo más que quieras agregar antes de terminar esta charla y que no te hayamos preguntado? Pues no creo que haya algo más, o sea, igual y podrían surgir ahí muchas cosas, pero pues algo que tienen en común todas estas novelas que he ido construyendo es que están formadas con pedazos de ideas, ¿no? De ideas sueltas, y que incluso de algunas vivencias, ¿no? Algunos detalles que a lo largo de la vida pues vas recolectando. A mí me gusta mucho poner atención en los detalles y, o sea, muchas de las frases, muchas de las cosas que dicen los personajes, muchos de los momentos que atraviesan, pues tiene que ver con situaciones reales, con situaciones pues que atraviesas, ¿no? Que escuchas, que ves y que eso pues le da, como bien dijiste hace rato, pues sí le da ahí una dimensión muy importante a los personajes. Entonces, me parece que este ensamble de cosas que ocurren, o sea, contar la historia de un traficante vestido de Elvis puede ser una gran idea o una muy mala idea, pero al final el irle aportando estos detallitos que ocurren alrededor, la forma en cómo hablan, en cómo se expresan, a dónde van, qué piensan, qué sienten, qué se imaginan y hasta dónde los lleva la locura, todo eso es algo que se va armando con cosas que se te van atravesando ahí en la vida. Entonces, pues yo sé que aquí hay mucha banda que nos sigue en el canal y que les gusta, están aprendiendo a escribir, que están desarrollando historias. Entonces, pues yo creo que eso es importante, ¿no? No descarten las vivencias que tenemos en la vida cotidiana, el cómo se expresan las personas a nuestro alrededor. Eso es bien importante, ¿no? De repente te topas con cómics y que los personajes suenan súper acartonados, ¿no? Y dices, güey, o sea, todos los personajes suenan igual, todos los personajes hablan igual, pero aparte como los clichés gringos, ¿no? Casi siempre. Y yo creo que de repente está interesante estar poniendo atención en tu entorno, ¿no? Cómo habla la gente cuando va al súper, ¿no? Cómo habla la gente en la fila de las tortillas, ¿no? Cómo se expresan, cómo piden, cuando vas aquí, cuando vas allá, cuando manejas, cuando vas platicando en el auto, ¿de qué platicas, no? ¿Qué es lo que le dices a la persona que viene contigo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que vas viendo alrededor? ¿Qué vas pensando cuando vas tú solo manejando? Ahorita que esta es una novela sobre un viaje en carretera, ¿no? Pero todo esto, al final, son vivencias que son posicionadas dentro de una historia. O sea, las vas acumulando y las vas formando, y que te permiten construir una historia buena o mala. Eso ya lo va a decir los lectores, ellos lo van a expresar. Afortunadamente ha tenido muy buena respuesta la novela, pero pues yo creo que no hay que perder de vista eso, ¿no? De cómo nos expresamos, cómo hablamos. No hay que buscar palabras rebuscadas, hay que usar las palabras que son, las emociones que son y ponerlas en estas historias, ¿no? Y al final, pues de eso queremos que uno como lector lo que busca es encontrar historias interesantes y funciona mucho si dentro de esta historia entiendes a un personaje o como que dices, a huevo, está hablando de tal forma, está diciendo esto y que te haga ahí como
A medida que lo puedes sentir cercano a eso, puede volver una obra más entrañable que si no lo haces. Entonces, eso es algo que en particular en Luz Eterna tiene mucho de eso. Y pues invitar a la banda que hagan eso, ¿no? Que estén más al pendiente de su entorno, sobre todo a la gente creativa, los dibujantes, ¿no? Muchos dibujantes están dibujando y están copiando layouts de cómics, de mangas, de todo esto. Sin embargo, güey, ¿por qué no copias la realidad, no? O sea, no para que sea un dibujo realista, sino más bien, ¿por qué no lo reinterpretas tú en tu estilo, ¿no? Y que tenga ahí otra connotación, pero que sea sobre algo que sí conoces, ¿no? Y lo mismo, pues, el cómo se expresan los personajes. Claro, y cómo piensan, ¿no? Yo creo que acabas de darle un muy buen tip a todos ellos que a veces están como estancados y dicen, híjole, ¿cómo creo este personaje? ¿Cómo realizo esta historia? Me cuesta mucho trabajo, no sé por dónde empezar. Y es simplemente voltear a decir, oye, pues tú traes ideas, cuando vas como justamente ahorita me indicaste, mientras voy manejando, mientras voy dialogando con alguien, mientras veo algunos amigos ahí discutir, o algunos familiares, ¿no? Tú das una interpretación y todo eso es una carnita muy buena para contar desde tu perspectiva, desde tu control, alguna historia muy interesante. Entonces, creo que has dado un genial tip para todos aquellos que estén estancados en tanto narrar o contar una historia, pues no tienen que voltear o buscar abajo de las piedras alguna buena historia, sino todos tenemos esa riqueza para poder transmitir a los demás nuestros comentarios, nuestras opiniones adentro de una historia, ¿no? Y no solamente con la historia en sí, sino también con los personajes, con los estilos, ¿no? Decir, híjole, por aquí estoy copiando este estilo, pero bueno, voy a raíz de que me gustó repetir, copiar algún dibujo, yo voy creando mi propio dibujo, ¿no? Con mis propios estilos y todo eso, ¿no? Yo creo que va a enriquecer bastante esto a toda esa gente que quiere armar sus propios cómics, sus propias novelas gráficas, ¿no? Entonces, aunado a esto, ahora Logan nos seguirá cuidando detrás de la cabina, como siempre, ¿no? Ahora dice que no está tan guapo, así es que dice, sigan ustedes, ¿no? Ya tienen control, ¿no? Y ahí nos está cuidando desde atrás. Y bueno, pues creo que ahora sí cerramos de una manera bastante interesante la silla, ¿no? Creo que ahora sí saliste hasta reluciendo las orejitas, ¿no? Quedó bastante bien esta entrevista. Creo que tiene bastante carnita para todos aquellos que también quieran aprender de cómo crear una historia bastante interesante, ¿no? Que da un giro al final y que los invitamos sobre todo a que si te interesó conocer esta historia, descubrirla, pues no solamente te pierdas esta entrevista, sino también todo lo que estamos alimentándolo en las redes sociales, y no importando si la ves ahorita o la ves dentro de algunas semanas, no olvides de visitar nuestra página oficial de Pura Pinche Fortaleza Comics, y ahí van a estar los links para poder adquirir esta novela gráfica de Luz Eterna. ¿Dónde más la podemos adquirir, Héctor? Pues la tenemos, está en la tienda, como dices, en Pura Pinche Fortaleza Comics, diagonal tienda. Formato digital la pueden encontrar en Amazon Kindle en formato digital. También está el link en la descripción. Y bueno, pues estamos en la Casa del Libro, en Librería Rius, en Global Comics, en varias tiendas y librerías pequeñas estamos también distribuidos. Pero bueno, pues pónganse en contacto con nosotros. Pues tenemos todo el tiempo tenemos nuestro catálogo disponible, y pues Luz Eterna no es la excepción. Ahí está, al alcance de todos. Exactamente. Oye, estaba olvidando una pregunta que también viene bien importante en la silla, ¿no? Y como siempre, no podemos terminar esta entrevista sin que nos recomiendes un cómic mexicano. Ok, sí, es cierto. Pues mira, voy a aprovechar que estuve echándole un ojito aquí a algo que aquí tengo, que es
pues hay una aplicación para ver cómics digitales que se llama Graphiter, y dentro de esta plataforma que nos permite acceder a un montón de cómics de catálogos muy importantes, pues hace poco le estaba echando un ojito a un trabajo de Sergio Ríos que se llama Rockabilly Monsters, ¿no? Muy interesante su trabajo. Aquí lo tengo ahí están, ¿no? Los creadores. Y bueno, pues es una historia de los monstruos clásicos: Frankenstein, el hombre lobo, el monstruo de la laguna. Tienen que resolver ahí un misterio de una familia desaparecida, ¿no? Está bonito, apenas leí el primer ejemplar, el primer tomo, son 4, al menos los que están disponibles aquí son 4. Pues se los recomiendo mucho, está bien padre y lo pueden leer de forma legal, gratuita, y pues está bien chido, ¿no? El trabajo de Sergio Ríos sí está bien bonito, sí se los recomiendo. Órale, es una genial y excelente recomendación, ¿sabes? No olviden ahí checar esa aplicación. Héctor la descubrió y nos ha recomendado bastantes cosas por ahí. No dudo que en otras entrevistas salgan algunos otros webcomics por ahí y para echarle el ojito. Me llamó bastante la atención. No lo conocía y creo que es una recomendación muy buena. Y bueno, amigos, creo que tuvimos una genial sesión. Yo me llevo bastante aprendizaje. Hubo respuestas bastante interesantes. No olviden checar pues nuestras redes para que, si te gustó este contenido, tenemos esta misma semana otro contenido bastante interesante donde hojeamos la novela gráfica, ¿no? Para ver el interior, descubrir detalles, las escenas fuertes, las escenas más impactantes, porque Héctor tiene una característica que vas muy tranquilo y de repente te mete ahí una página donde revela y da giro a todo, ¿no? Y da una fuerza no solamente en el dibujo, sino también en el guión, que dices, caray, ¿no? Ahí sí ya me marcó y te da más interés para seguir leyendo, ¿no? Entonces, no olviden checar nuestras redes para ver este contenido. Y pues, Héctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Tevin. Aquí estuvimos, Héctor, Logan detrás de bambalinas, y seguimos aquí en Pura Pinche Fortaleza Comics, ¿no? Casi ya terminamos todas nuestras novelas gráficas y libros para que ustedes tengan más saborcito y le agarren más saborcito a cada una de las obras. Y pues, sin más por el momento, no olviden que nosotros somos Pura Pinche Fortaleza. Y no estamos aquí de visita. No estamos aquí de visita. Pura Pinche Fortaleza Comics. No estamos aquí de visita.